Me aseguró que solo era su compañero de trabajo. Fingí creerle y contraté a un investigador privado. Lo que descubrió terminó en un sobre lleno de fotos y en las manos de la esposa real de ese hombre. Tengo 38 años, una casa propia y un negocio que levanté con esfuerzo. Siempre me consideré alguien con buen juicio para evaluar a las personas. Durante 3 años creí haber encontrado a la mujer indicada, Valeria, de 32 años, brillante, divertida, ambiciosa, alguien que parecía reunir todo lo que uno desea en una pareja. Construimos una vida juntos, o eso pensé. Hace 18 meses se mudó a mi casa. Todo era estable, cómodo, seguro, hasta que, hace unos 6 meses, algo comenzó a cambiar. Todo empezó con un nombre, Martín. Según me contaba, era un colega senior en su empresa. Al principio eran comentarios inocentes. Martín dijo que mi presentación estuvo increíble, comentaba riendo. Martín y yo salvamos al equipo en el cierre del trimestre. No le di importancia. Es normal tener buena relación con los compañeros de trabajo. Sin embargo, con el tiempo, la frecuencia aumentó y el tono cambió. Empezaron los mensajes fuera de horario. El teléfono, que antes dejaba en la mesa del salón, pasó a estar siempre en su mano, con la pantalla girada para que yo no viera nada. A veces, cerca de las 10 de la noche, en plena semana, aparecía el nombre Martín en la pantalla, y ella sonreía antes de contestar rápidamente. Pronto llegaron las noches extra en la oficina. Lo que antes ocurría una vez al mes se convirtió en una rutina semanal. Volvía pasada la medianoche, oliendo a vino en lugar de café, llena de energía. No sabes el día que tuvimos, decía animada. Martín y yo estuvimos apagando incendios todo el tiempo. La verdadera alarma sonó un viernes. Para su cumpleaños, le había comprado boletos para un concierto que llevaba meses esperando. Eran asientos increíbles. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, me llamó. Amor, lo siento muchísimo, pero surgió una crisis con un cliente importante. Martín y yo debemos quedarnos toda la noche preparando una propuesta. No hay opción. En el fondo se oían ruidos de tráfico, no el murmullo de una oficina. Cuando se lo señalé, se defendió. Estoy en un Uber, Andrés, camino de regreso a la oficina. ¿De verdad no confías en mí? Terminé asumiendo la pérdida de los boletos. Esa noche llegó pasada la medianoche, con disculpas, pero sin rastro de verdadera culpa. El último golpe, antes de nuestra única confrontación, ocurrió en una parrillada con amigos. Mientras conversábamos, recibió un mensaje y se echó a reír a carcajadas. La esposa de un amigo le preguntó qué era tan gracioso. Ella simplemente agitó la mano y dijo, cosas del trabajo, no lo entenderías. Fue la forma en que lo dijo, como si ella y esa persona vivieran en un mundo propio, ajeno a mí. Esa misma noche decidí hablar con calma. Le expliqué que los mensajes constantes, las noches fuera y esas bromas internas me incomodaban, que sentía que su vínculo con ese compañero estaba ocupando el lugar de nuestra relación. No levanté la voz, fui directo, sereno. Ella me miró con una mezcla de lástima y fastidio, y suspiró, como si hablara con alguien incapaz de comprender. Andrés, estás exagerando. Él solo es mi esposo del trabajo. Todas las mujeres tienen uno. No significa nada serio, simplemente alguien cercano en la oficina. Nos ayuda a sobrellevar el día. Me quedé helado. ¿Esposo del trabajo? Repetí, saboreando lo mucho que odiaba esa expresión. Yo soy tu pareja, con quien construyes una vida. No necesitas un esposo allá. Ella rodó los ojos. ¿Ves? A esto me refiero. Eres inseguro. Es solo un apodo tonto. Debes confiar más en mí. En ese instante sentí como algo en mí se apagaba. El dolor seguía allí, pero lo invadió una claridad gélida. Entendí que discutir sería inútil. Ella ya había fijado su versión. Yo era el novio celoso y paranoico. Si insistía, solo reforzaría ese papel y terminaría siendo el villano. Así que cambié de estrategia. Inspiré hondo y le mostré una sonrisa tranquila. ¿Sabes qué? Tienes razón. Estoy dejando que mi cabeza me juegue malas pasadas. Necesito confiar más. Lo siento. Su alivio fue inmediato. Me abrazó y dijo con ternura. Sabía que lo entenderías. No hay nada de qué preocuparse, te lo prometo. Me agradeció por ser comprensivo y se durmió tranquila, convencida de haber calmado mis tontas emociones. Yo, en cambio, permanecí despierto durante horas, no con rabia, sino planificando. Lo que vino después fue simple. Contraté a un investigador privado. Y cuando las fotos llegaron a manos de la verdadera esposa del supuesto esposo del trabajo, Valeria finalmente comprendió lo que era un trabajo real. Concerté una consulta telefónica para esa misma tarde. Tomé la llamada desde mi camioneta, estacionado entre un trabajo y otro. Al otro lado de la línea me atendió una mujer llamada Lucía, la propietaria de la agencia. Su voz transmitía profesionalismo y cero tolerancia a rodeos. Le expliqué la situación con claridad, le hablé del compañero de trabajo especial, de las noches interminables, de las actitudes sospechosas y, sobre todo, de cómo mi novia ignoraba por completo mis inquietudes. Le aclaré que no buscaba conjeturas ni suposiciones, necesitaba hechos, pruebas sólidas que no dejaran lugar a dudas. Quería saber si todo se limitaba a cenas largas o si estábamos hablando de una aventura en toda regla. ¿Y qué piensa hacer con la información?,
preguntó ella. Era una pregunta estándar para evaluar la estabilidad del cliente. Respondí con honestidad: si son solo amigos, le pediré disculpas a mi novia y asumiré que estaba equivocado. Pero si no lo son, necesito la verdad para cerrar este capítulo. Quiero evidencia que no pueda ser cuestionada ni manipulada. Pareció quedar conforme con mi respuesta. Hablamos sobre tarifas y le pagué un anticipo importante con mi tarjeta de crédito empresarial, evitando nuestra cuenta conjunta. Le proporcioné todos los detalles: el nombre de Valeria, su foto, la dirección de su oficina, la información de su coche. También le di el nombre completo de Martín, que había visto en un correo corporativo que ella dejó abierto en su portátil. Le comenté que, por lo general, trabajaban hasta tarde los martes y jueves. Lucía me aseguró que empezarían la vigilancia al día siguiente. Al colgar, no me sentí triste ni furioso. Sentí que recuperaba el control. Ella me había pedido confianza, y yo se la estaba dando, a una profesional que encontraría la verdad. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que contraté a la investigadora privada, y este tiempo ha sido revelador. Desde el momento en que Valeria creyó que yo había aceptado la historia del esposo laboral, fue como si le hubieran firmado un permiso. Su comportamiento se volvió descarado: más noches fuera, mensajes constantes, y ni siquiera se molestaba en ocultar esas sonrisas cómplices. Era como si quisiera restregarlo en mi cara, segura de que me había devuelto a mi rincón. Vivir con ella durante ese periodo fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Tenía que mantener una máscara de normalidad. Le preguntaba por su día y ella comenzaba largos relatos sobre cómo Martín y ella eran el dúo imparable conquistando el mundo corporativo. Martín y yo la rompimos en la reunión estratégica. Terminamos las frases del otro, presumía. Yo solo asentía y sonreía, diciendo cosas como: me alegra escuchar eso, cariño, mientras por dentro se me hacía un nudo en el estómago. Estaba interpretando un papel, y el aplauso final sería mi libertad. El viernes pasado recibí el primer informe oficial de Lucía. Me envió un correo protegido con contraseña que incluía un reporte preliminar y varias fotos. Abrí el archivo en mi oficina, con la puerta cerrada y el corazón latiendo con fuerza. El informe era profesional, objetivo, un registro de horarios, fechas y lugares. El martes, Valeria y Martín salieron del edificio a las 5:30 de la tarde, pero no se separaron. Subieron al coche de él y fueron a un restaurante elegante en el centro, nada que pareciera una simple reunión de trabajo. El equipo de la investigadora tenía a alguien dentro. Documentaron que pidieron una botella de vino costosa y se sentaron juntos en un reservado, no frente a frente. Las fotos eran lejanas, algo borrosas, pero claras. Su mano descansaba en su muslo. Él se inclinaba para susurrarle algo al oído, y ella reía con la cabeza echada hacia atrás. Permanecieron allí 3 horas antes de que él la llevara de vuelta a su auto, estacionado en el garaje de la oficina. El jueves fue aún peor. Otra vez salieron juntos, esta vez rumbo a un bar íntimo en otro sector de la ciudad. Las notas indicaban que había mucha cercanía física, y las fotos lo confirmaban. En una imagen se ve a Martín abrazándola por la cintura, ella apoyando la cabeza en su hombro; en otra, tomada a las 10:17 de la noche, se los ve compartiendo un beso largo y apasionado en la entrada antes de subir al coche de él. El informe traía además un dato clave que Lucía había resaltado: Martín llevaba anillo de casado. Ella había revisado registros públicos, estaba casado, vivía en una urbanización a 45 minutos, con esposa y 2 hijos. Así que Valeria no solo me engañaba, también era la otra, ayudando a un hombre a traicionar a su familia. Mis sospechas parecían hasta modestas. Ver las pruebas no me destrozó, al contrario, fortaleció mi determinación. Desaparecieron las dudas, la idea de que quizás estaba exagerando. Tenía la verdad frente a mí, en blanco y negro. Llamé a Lucía. Mi voz sonaba firme: esto es bueno, es un gran comienzo, pero no es suficiente. Ella preguntó: ¿qué más necesita, Andrés? Pensando en voz alta, respondí: ella todavía puede inventar algo, decir que fue un error, un momento de debilidad. Necesito algo que no pueda interpretarse de otra forma. Necesito la prueba definitiva. Hubo una pausa. Ese tipo de evidencia requiere más tiempo y recursos, advirtió. No me importa el costo, contesté. Haz lo que tengas que hacer. Y quiero más información, todo sobre la esposa, su nombre, dirección, si trabaja, dónde. Necesito el panorama completo. Entendido, dijo simplemente. Esa noche, Valeria llegó tarareando. Me contó que habían trabajado hasta tarde otra vez, que habían logrado un gran avance en un proyecto y que probablemente su jefe les daría un bono. Me miró directo a los ojos, con expresión de inocencia, y lo único que sentí fue lástima. No tenía idea de que su tiempo se estaba agotando. Su mundo entero era como una frágil casa de cartas, y yo estaba a punto de convertirme en el viento que la derribaría por completo. Ella pensaba que me estaba engañando, que tenía el control del juego, sin imaginar que las reglas ya habían cambiado y que yo era quien marcaba cada movimiento. Han pasado 3 semanas desde la última actualización. 3 semanas interpretando el papel del novio confiado y reformado. No voy a mentir, fue agotador. Sin embargo, cada gesto condescendiente de Valeria,
Cada mentira mal elaborada sobre sus ausencias no hacía más que avivar mi determinación. Ella se había acostumbrado tanto a su engaño que dejó de esforzarse por disimularlo. Cada martes y jueves surgía una emergencia en la oficina que solo ella y Martín podían resolver. Estoy seguro de que incluso empezó a creerse sus propias historias. Esta mañana llegó el paquete final. Lucía, la investigadora privada, cumplió exactamente con mis indicaciones, nada de correos electrónicos. El informe debía llegar en físico. Y así fue, un sobremanila grueso, pesado, sin remitente, marcado únicamente como personal y confidencial, entregado por un mensajero a la dirección de mi negocio. Llevé el sobre a mi oficina privada, cerré la puerta y lo abrí con calma. Mis manos no temblaron ni un segundo. Dentro encontré un informe detallado y un fajo de fotografías nítidas en tamaño 8x10. La calidad era impecable. El equipo de Lucía había trabajado con una precisión escalofriante. El reporte describía con exactitud el patrón que Valeria y Martín habían establecido. Cada jueves, puntualmente, salían de la oficina alrededor de las 4 de la tarde. Se dirigían a un hotel de gama media, lo bastante respetable para no parecer sórdido, ubicado estratégicamente entre nuestra ciudad y el suburbio donde vivía Martín. Luego, pasé a las fotos. Las primeras mostraban a ambos en la recepción del hotel, él pagando en efectivo, ella mirando alrededor con nerviosismo. Después, imágenes de los dos caminando por el pasillo. Martín sostenía la tarjeta de la habitación, mientras Valeria le metía la mano en el bolsillo trasero del pantalón. Reían, se veían felices. Pero las últimas fotos fueron las que pedí expresamente, la prueba definitiva. El equipo de Lucía había alquilado la habitación contigua. Antes de que ellos corrieran las cortinas, tomaron imágenes a través de la ventana. Las fotos eran claras, irrefutables y no dejaban nada a la imaginación. No solo se trataba de un beso, era la evidencia brutal y sin filtros de una aventura completa. Todo estaba allí. No quedaba espacio para excusas ni para mentiras. Guardé las fotos con cuidado dentro del sobre. El informe incluía algo más, la información que había solicitado sobre la esposa de Martín. Se llamaba Patricia. Era ama de casa, madre de 2 niños pequeños, muy activa en la asociación de padres del colegio. Incluso anexaron un enlace a sus redes sociales. Estaban llenas de fotos de sus hijos, publicaciones sobre ventas de pasteles para la escuela y retratos familiares donde ella sonreía abrazada a su esposo. En una imagen reciente, él la rodeaba con el brazo y el pie de foto decía, agradecida de tener a este hombre a mi lado, mi roca. Leer eso me revolvió el estómago. Era el momento de ejecutar mi plan, uno que llevaba semanas madurando. Fui a una papelería lejos de mi zona habitual y compré un sobremanila tamaño 9x12, un cuaderno de hojas blancas y un libro de estampillas. De regreso a la oficina, seleccioné las 6 fotos más comprometedoras. Evité las más gráficas, no se trataba de ser cruel con ella. Escogí las que contaban la historia, el registro en el hotel, un beso apasionado en el estacionamiento y una imagen nítida de ambos dentro de la habitación, las que evidenciaban intención y afecto. Introduje las fotos en el sobre y redacté una nota anónima en papel blanco. Patricia, no me conoces, pero creo que mereces saber lo que hace tu esposo durante sus noches de trabajo. Estas fotos fueron tomadas el jueves pasado. Nada más. Sin firma. No era necesario, las imágenes hablaban por sí solas. Dirigí el sobre a la dirección confirmada por la investigadora. Luego conduje hasta una oficina postal en otro condado, uno al que nunca voy, y deposité la carta en un buzón azul. La mecha estaba encendida. Al llegar a casa, inicié la siguiente fase. Pasé la noche empacando. Vacié con cuidado los cajones y el lado del armario de Valeria. Guardé su ropa, zapatos, libros y maquillaje en cajas que etiqueté ordenadamente. No rompí nada, no se trataba de destruir, sino de una extracción limpia y quirúrgica. Acomodé las cajas en la habitación de huéspedes y cerré la puerta. Durante los 2 días siguientes, esperé. Fui a trabajar, cené, vi televisión. Valeria siguió su rutina sin sospechar nada. Estaba de buen humor, incluso hablando con entusiasmo sobre sus planes para el fin de semana. No tenía idea de que una bomba avanzaba por el sistema postal, lista para estallar en el corazón de su doble vida. La explosión llegó ayer, un sábado por la tarde. Yo estaba en el garaje, limpiando mis herramientas, cuando mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Era Valeria. Ignoré la primera llamada, luego la segunda, la tercera, la cuarta, hasta que comenzaron a llegar los mensajes. Una avalancha de puro pánico. Llámame ahora. ¿Tenemos que hablar? ¿Qué hiciste? Respóndeme, Andrés, ¿qué demonios hiciste? Ese último mensaje fue suficiente para confirmarlo todo. El paquete había llegado a su destino y el juego había terminado. No contesté. Permanecí sentado en silencio, dentro del garaje, con el teléfono en la mano. Por primera vez en meses sentí una paz extraña, profunda y liberadora. La verdad ya estaba afuera, no solo para mí, sino para todos los involucrados. Última actualización, han pasado 4 meses desde que envié aquel sobre. Los días que siguieron a lo que llamo la detonación fueron caóticos, aunque lo gestioné desde la distancia, tal como lo había planeado. Durante horas, aquel sábado,
Mi celular no paró de sonar con las llamadas y mensajes desesperados de Valeria. Cuando finalmente regresó a casa esa noche, me encontró sentado tranquilamente en la sala, leyendo un libro. La mujer que cruzó la puerta ya no era la misma. El rostro pálido, los ojos enrojecidos y desorbitados entre miedo y rabia. ¿Qué hiciste?, gritó con la voz quebrada. Marqué la página, dejé el libro sobre la mesa y respondí con calma. No estoy seguro de a qué te refieres, Valeria. No te hagas el tonto conmigo, Andrés. Patricia lo sabe todo. Martín me llamó. Está destruido. Le llegaron fotos. ¿Cómo demonios consiguió esas fotos? Dejé que el silencio llenara la habitación antes de contestar. Supongo que alguien se las envió. Vi cómo la comprensión le cruzó el rostro. ¿Fuiste tú? ¿Nos seguiste? Me puse de pie. Dijiste que debía confiar más en ti, así que confié. Pero en un profesional que me revelara la verdad. Y, por lo visto, mi desconfianza estaba más que justificada. Él no era solo un amigo del trabajo, ¿verdad? Ella no respondió. Todo rastro de pelea se desvaneció, dejándola en una derrota absoluta. Arruinaste mi vida, susurró. No, Valeria, le dije con la voz dura como el acero. Tú misma lo arruinaste. Tú y Martín lo hicieron cuando decidieron engañar y mentir. Yo solo encendí la luz. Le indiqué que sus cosas estaban en la habitación de invitados y que quería la casa libre al día siguiente. La discusión que vino después fue patética. Lloró, rogó, amenazó. Dijo no tener dónde ir. Le sugerí llamar a su compañero de trabajo, pero entre sollozos admitió que él tampoco contestaba. Su esposa lo había echado, bloqueado las cuentas y lo culpaba de todo. Su pequeña fantasía se derrumbó en cuanto salió a la luz. Finalmente, llamó a sus padres y fue su padre quien vino al día siguiente por ella y por las cajas que apilamos. Ni siquiera me miró a la cara. No me importó. Cuando vi alejarse el coche por última vez, solo sentí alivio. El resto fue lo esperado. Mi abogado le envió un aviso formal para terminar la cohabitación y prohibir cualquier intento de contacto. A través de un antiguo amigo en común supe que la tormenta en la empresa fue brutal. Patricia, la esposa de Martín, presentó una queja formal y Recursos Humanos inició una investigación. Martín fue despedido por violar la política interna. Valeria, sometida a una presión insoportable, renunció una semana después. Sus vidas personales se convirtieron en un desastre. El divorcio de Martín fue devastador. Con pruebas fotográficas, Patricia tenía todo el control. Ella se quedó con la casa, la custodia de los hijos y una buena parte de los bienes. Él quedó arruinado, según escuché, vive en un apartamento diminuto, buscando trabajo en otra ciudad donde nadie conozca su historia. Valeria tampoco salió mejor parada. Sin empleo, sin Martín, que ya no quería saber nada de ella, regresó a vivir con sus padres. Intentó hacerse pasar por víctima, pero fracasó. Compartí mi versión, respaldada con pruebas, a nuestros amigos más cercanos. Su discurso no tuvo espacio para crecer. Perdió su carrera, su amante, su hogar y gran parte de su dignidad. Quedó sola con las consecuencias de sus decisiones. Yo, en cambio, he dedicado estos meses a recuperar mi espacio y mi paz. Cambié las cerraduras, moví muebles y devolví a la casa la sensación de que es solo mía. Está en silencio, y por fin se siente como un hogar. Aquella parte fría y estratégica que me dominó ha desaparecido, pero me dejó una lección. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es dejar de hablar y empezar a actuar. Nunca busqué venganza por el simple hecho de hacer daño. Solo quería que la verdad saliera a la luz. Entregué un paquete lleno de hechos a quien merecía conocerlos. El incendio que vino después lo construyeron ellos mismos, mentira tras mentira. Yo solo encendí la cerilla. Y debo admitirlo, ver arder su mundo desde la distancia fue una sensación intensa, completa y, sobre todo, liberadora.